Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo debe cambiar o cómo debería ser nuestra alimentación para mejorar o mantener el rendimiento en épocas de calor. Bueno, he dicho en épocas de calor, pues porque estaba pensando en este momento en deportistas principiantes, sobre todo, que a veces, bueno, pues no son conscientes de los riesgos que puede suponer mantener ciertos niveles de entrenamiento o de competición cuando las condiciones climatológicas son de temperatura y de humedad elevadas. ¿Y qué ocurre? Que gran parte de las competiciones deportivas tienen lugar en primavera, verano, principios del otoño, cuando la climatología, bueno, pues es más favorable, evidentemente, pero también cuando hace más calor. Y dependiendo de dónde estemos, bueno, pues podemos tener ciertos riesgos si no hacemos las cosas bien. Por ejemplo, un golpe de calor, una hiponatremia por una mala pauta de hidratación, pues son efectos negativos de hacer deporte en condiciones extremas de calor que no son efectos negativos para tomárselos a risa, que pueden ser francamente graves. Por lo tanto, vamos a ver cómo tenemos que adaptar, ¿no?, de alguna manera la pauta habitual de alimentación para conseguir mantener ese rendimiento, evitar los posibles riesgos cuando estamos en una época de calor o cuando tenemos que competir, por ejemplo, en verano. Bueno, ante unas temperaturas elevadas, evidentemente es muy importante mantener la hidratación. La hidratación es básica siempre, no me cansaré de repetirlo, en los deportistas. Es una de las pautas clave para mantener un buen rendimiento deportivo. Una mínima deshidratación, o sea, de un 2%, por ejemplo, reducir el rendimiento deportivo una barbaridad, muchísimo. Por lo tanto, no merece la pena mantener ningún estado de deshidratación. ¿Qué ocurre? Que en época de frío o en invierno igual es más fácil mantener esa hidratación de manera correcta porque no se suda, no se aumentan las pérdidas. Pero en verano, si no mantenemos una buena pauta de ingesta de líquido y además aumentamos la tasa de sudoración, ¿qué ocurre? Que es muy fácil, tenemos unas grandísimas probabilidades de sufrir deshidratación, aunque sea ligera y aunque sea pequeñita, pero es que puede ser grave. Y además es una consecuencia muy grave, que nos puede poner incluso en peligro la vida. O sea que ya os digo que no es algo para tomarse a risa. Dentro de los efectos que se producen o adaptaciones que se producen en nuestro cuerpo cuando aumentan las temperaturas, y esto lo vais a entender muy fácil, imaginaros que vivís en una zona en la que, bueno, las temperaturas son bastante moderadas y de repente hay una ola de calor a la que no estamos acostumbrados. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas temperaturas, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que se nos hinchan las manos y los pies, que nos sentimos como abotargados, no podemos casi ni movernos. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, son mecanismos en parte defensivos de nuestro cuerpo. Si me muevo menos, sudo menos. Por lo tanto, me mantengo en unas condiciones más estables. La sangre se espesa de alguna manera para mantener esa termorregulación. Es como si circulase más despacio y retiene parte del líquido. Bueno, pues eso es lo que notaríamos nosotros también, como esa hinchazón o inflamación, por ejemplo, en las extremidades. Esto a nivel deportivo, ¿cómo nos afecta? Pues la velocidad de circulación de la sangre es inferior y por lo tanto la oxigenación y el aporte
de nutrientes también es inferior y eso hace reducir el rendimiento deportivo. Eso ya es una adaptación simple, llana y simplemente a esas temperaturas que se puede entrenar y eso tiene un periodo de tiempo. Es decir, si yo voy a ir, por ejemplo, a competir a un lugar donde hay muy altas temperaturas y no estoy acostumbrado, tendré que ir unos días antes para que mi cuerpo se adapte y se acostumbre a esas nuevas condiciones. Me estoy poniendo así como en casos un poco extremos, ¿no? Esto le puede ocurrir, por ejemplo, a deportistas profesionales en esas competiciones de verano. Además, bueno, pues yo puedo o tengo muchas herramientas a mi alcance que puedo utilizar para evitar esos efectos, ¿no? Hemos dicho que es un efecto que trata de prevenir las pérdidas de hidratación, por ejemplo, por sudor. Si en época de calor aumenta la tasa de sudoración, es de cajón que tengo que aumentar la ingesta de líquido. Pero un error bastante frecuente, sobre todo durante las carreras populares, suele ser aumentar la ingesta de agua. Es que tengo mucho calor, mucha sed, sudo mucho, bebo agua. Pues agravo el problema, porque ese sudor no es exclusivamente una pérdida de agua, sino que es agua más electrolitos. En época de calor siempre se debería utilizar bebida isotónica para recuperar esos electrolitos y mantener también el aporte de energía, pero tanto como antes, durante como después del ejercicio físico. Es importantísima esa reposición de los electrolitos para evitar calambres, evitar bajadas de tensión, mareos, es decir, muchos efectos que achacamos a veces al calor, pero que no son exclusivamente achacables al calor, sino también a esa alta tasa de sudoración que ocurre en los deportistas cuando hace calor. Y ahora vamos con los alimentos. Ya el verano ya de por sí es una época del año en la que tenemos una mayor variedad de alimentos altamente hidratantes, es decir, con un porcentaje altísimo de agua en su composición, frutas y verduras. De verano sobre todo nos aportan muchísima agua cuando las comemos y a veces es una forma de hidratación más fácil, más cómoda y que nos resulta más agradable que tener que estar continuamente bebiendo líquido, que a veces parece fácil pero no lo es tanto. Sin embargo, comerme una buena rodaja de sandía fresquita igual me está aportando tanta hidratación como un vaso de agua, pero no me cuesta comerla y además pues me proporciona también otros nutrientes, pues esos antioxidantes que necesitamos para reponernos después del ejercicio físico. El pepino, el tomate, la sandía, el melón, es decir, todas aquellas frutas y hortalizas que son altas en agua nos vienen fenomenal para incluir en la dieta. Podemos aprovechar también recetas como por ejemplo las sopas frías, los gazpachos, las ensaladas. La lechuga también es un alimento muy rico en agua que además nos proporciona parte de esos electrolitos. Le añadimos sal a las recetas, algunas de ellas. Eso también nos ayuda a mejorar el aporte de sodio. Es decir, vamos a utilizar la comida como fuente de reposición, tanto de líquido como de electrolitos, porque nos va a resultar mucho más agradable y nos va a permitir mantener mucho mejor ese equilibrio, ¿no? Nuestro nivel de hidratación y de aporte de esos electrolitos que perdemos con el sudor, que a veces los perdemos hasta en reposo, porque estamos, por ejemplo, en una época de muchísimo calor. Pues imaginaros ya si os ponéis a correr a pleno sol. Si mantenemos un buen nivel de hidratación previo y una buena reposición post ejercicio físico, debéis tener en cuenta que la pauta de hidratación durante el ejercicio físico debería ser similar
a la que utilizamos en otras épocas del año, es decir, a poquitos, cada 20 minutos, por ejemplo, poquitos de bebida isotónica para ir reponiendo, evitando el posible malestar gastrointestinal. Igual necesito más poquitos, en lugar de cada 20 minutos, cada 10, pero no esos tragos que a veces se ven, bla, 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 me bebo media botella de agua y después no hay quien siga practicando deporte porque me flota el estómago y resulta también muy incómodo. Por lo tanto, durante el ejercicio físico, si queremos mantener el rendimiento, buena pauta, lenta, despacio, pasito a pasito, lento pero seguro, para esa rehidratación, con, ojo, siempre, 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 bebida isotónica, bebida de reposición. Y antes y después, buena hidratación, buen aporte de alimentos hidratantes y, por supuesto, bueno, pues tratar de mantener los entrenamientos fuera de las horas centrales del día, que es cuando más golpea el calor y cuando más riesgos podemos tener, evidentemente, de deshidratación. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo tengáis en cuenta, por supuesto, a la hora de plantear vuestros entrenamientos en verano o en época de calor. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.